A lo largo de la historia, son muchos los personajes conocidos que expresaron frases que se han hecho famosas. Frases excepcionales, frases sabias y frases motivadoras. En la vida diaria hay frases publicitarias que son parte de la cultura popular. En Frases para el Mármol con Sol, conocerás las más famosas de la actualidad. Hola a todos, qué privilegio es reencontrarnos en este espacio donde las palabras se convierten en monumentos y la historia se respira a través del micrófono. Bienvenidos a una nueva edición de Frases para el Mármol, el programa donde exploramos el latido cultural, las peculiaridades y la profunda identidad de esta fascinante isla llamada Taiwán. Soy Sol Hon, transmitiendo para ustedes desde el distrito de Zhongshan en Taipei. El pasado día 23 de marzo de 2026, Taiwán conmemora un hito que cambió para siempre su destino, el 30º aniversario de sus primeras elecciones presidenciales directas. La frase que hoy vamos a esculpir en nuestro mármol imaginario fue pronunciada recientemente por el reconocido poeta taiwanés Lee Mingyong durante un foro intergeneracional. Es una reflexión madura sobre lo que significa la normalidad democrática, y dice así: tanto la izquierda como la derecha son necesarias en la política. Dentro de un sistema democrático es una condición política nacional que tanto la izquierda como la derecha puedan recibir el mandato del pueblo y ejercer su labor. ¿Por qué hablar de izquierda y derecha es un anhelo de normalidad para Taiwán? ¿Qué significa dejar atrás la historia trágica de la isla? Pónganse cómodos y acompáñenme en los próximos minutos porque vamos a desentrañar el alma política y cultural de una sociedad que sigue redefiniendo su lugar en el mundo. Para entender la profundidad de nuestra frase de hoy, tenemos que viajar en el tiempo, exactamente 30 años atrás, el 23 de marzo de 1996. Aquel día, los ciudadanos taiwaneses acudieron a las urnas para elegir por primera vez de manera directa a su presidente. En aquella contienda histórica, las figuras principales fueron Lee Teng-hui, representando al Kuomintang, y Peng Mingmin, por el Partido Democrático Progresista. Lo fascinante de aquel momento y lo que los historiadores destacan hoy es que ambos candidatos, sumados, obtuvieron aproximadamente el 75% de los votos. Este porcentaje no era solo un número, era un símbolo. Representaba el consenso abrumador de una población que, independientemente de sus matices partidistas, compartía una expectativa común: la profundización de la democracia y la consolidación de una identidad propia. Recientemente, la Fundación Lee Teng-hui y la Fundación Peng Mingmin organizaron un evento llamado Dingtanghui, un foro de diálogo que reunió a diferentes generaciones, desde veteranos de la democratización hasta líderes de los movimientos juveniles como el lirio silvestre y los girasoles, para reflexionar sobre este legado. Durante este foro, Lian Yi, presidenta de la Fundación de Lee Teng-hui e hija del exmandatario, compartió una anécdota hermosa. Recordó que de cara a la toma de posesión del 20 de mayo de aquel 1996, su madre sugirió que se interpretara la Oda a la Alegría. Esa melodía debería representar el triunfo de ese 75% de voluntad popular, el momento en que los taiwaneses por fin se convertían en dueños de su propia casa. Hoy, 30 años después, ella hace un llamado a despertar nuevamente esa voluntad colectiva. Sin embargo, el camino de Taiwán no es el de un país convencional. Aquí es donde la intervención del poeta Lee Mingyong se vuelve crucial para entender la cultura política de la isla. Él señala que Taiwán ha superado con éxito las olas globales de democratización, logrando transiciones pacíficas y alternancias en el poder.
Pero a diferencia de los países de Europa del Este que se democratizaron en los años 90, Taiwán carece de una historia nacional unívoca y consensuada. La isla ha estado históricamente atrapada entre diferentes regímenes y bajo la inmensa sombra de las narrativas provenientes de China continental. Esto ha creado un enredo en la identidad nacional que hasta el día de hoy sigue siendo un tema de debate constante. Para Lee Mingyong, la existencia misma de la democracia taiwanesa es un fenómeno de contrastes. Él utiliza una metáfora poderosa. Taiwán es un espejo y una ventana, dice. Un espejo porque refleja una alternativa de gobernanza frente a la República Popular China. Y una ventana porque demuestra que, más allá del desarrollo económico, las sociedades de habla y herencia cultural china pueden albergar aspiraciones democráticas plenas. Tanto la izquierda como la derecha son necesarias en la política. Por lo tanto, en Taiwán necesitamos forjar una convicción y construir un país normal, es decir, establecer las condiciones políticas nacionales en las que, dentro de un sistema democrático, ambas posturas puedan recibir el mandato del pueblo y ejercer su labor. El desarrollo de la política democrática y la consolidación de las condiciones del Estado como una unidad política en el mundo son fundamentales. Y esto es, precisamente, lo que permitirá a Taiwán dejar atrás su larga y trágica historia. Llegamos así al núcleo de nuestro episodio y a la esencia de nuestra frase para el mármol. Tanto la izquierda como la derecha son necesarias en la política. Dentro de un sistema democrático es una condición política nacional que tanto la izquierda como la derecha puedan recibir el mandato del pueblo y ejercer su labor. En la mayoría de las democracias occidentales, las elecciones se debaten en el eje tradicional de izquierda y derecha: impuestos, estado de bienestar, regulaciones laborales o libre mercado. Sin embargo, en Taiwán, las elecciones a menudo se ven eclipsadas por un eje existencial: la postura frente a Pekín y la definición del estatus de la isla. Cuando el poeta Lee Mingyong habla de que la izquierda y la derecha puedan ejercer su labor, está abogando por la construcción de lo que él llama un país normal. El anhelo cultural y político es llegar a un punto donde las instituciones y la identidad estén tan consolidadas que los debates electorales puedan centrarse en las políticas públicas cotidianas, sin que cada votación se sienta como un referéndum sobre la supervivencia misma de la nación. Lograr esa normalidad, afirma, es lo que finalmente permitirá a Taiwán desprenderse de su larga historia trágica, un término muy arraigado en la literatura y el imaginario taiwanés que hace referencia a los siglos de colonización, ley marcial y aislamiento diplomático. El objetivo es transmutar esa tragedia en la visión de un país pequeño pero hermoso. El foro intergeneracional también nos dejó otras reflexiones fascinantes sobre cómo la cultura taiwanesa debe adaptarse a su realidad. Zhou Yichen, representante de la generación del movimiento estudiantil, aportó una visión pragmática y renovadora. Él propone un movimiento de remodernización. Reconoce abiertamente la realidad del derecho internacional clásico. Bajo los estrictos estándares del siglo XIX, el estatus de Taiwán es cuanto menos atípico. No cuenta con el reconocimiento diplomático generalizado de las Naciones Unidas. ¿Pero eso invalida su existencia? En absoluto. Zhou argumenta que Taiwán es, en los hechos, un estado independiente y funcional. Lo que la sociedad taiwanesa necesita, según él, no es encajar a la fuerza en moldes antiguos, sino crear una nueva narrativa. Taiwán puede ser un país único, uno que demuestra que la legitimidad en el siglo XIX no solo se firma en tratados del siglo XIX, sino que se construye diariamente a través de la democracia, la tecnología, el comercio y sobre todo el consentimiento de sus ciudadanos. Gracias nuevamente por haberme acompañado en este capítulo de Frases para el Mármol. Sol se despide y será hasta la próxima. ¡Chao, chao!